Hola, hola a todos, ¿cómo están? Se está moviendo. Ahí está. Buenas tardes, Dios bendiga, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todos los que me escuchan y a la iglesia Megavida en Ciudad Obregón y acá en Culiacán. Hola, hola, hola Maye, hola, hola Mana Denise, hola. Hola, hermana Selmira, y bueno, un montón de gente, bueno, ya se empezaron a conectar. Y pues vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Apenas vamos a terminar hoy el capítulo 2 porque el libro de Apocalipsis pues es una mina inagotable de valor, de belleza y de contenido profundo. Eh, Me atreví yo a dar este estudio sobre Apocalipsis, aunque en este tiempo no es algo muy, ¿qué diré? Pues alguien lo vería inviable o impopular porque pues son estudios muy complejos para algunos, que alguien pensaría que hay una audiencia que le va a aburrir y luego alguien ahí nos recomendó que hiciéramos contenidos de 15, 20 minutos, pero este contenido que yo subo pues no es para neófitos, es para gente madura, es para la iglesia, para gente entendida, gente con discernimiento. Y entiendo que hay contenidos para simpatizantes o para gente que no conoce a Dios, pero este no es uno de ellos. Así que no estoy preocupado tanto en que personas que no conocen de la palabra pues entiendan lo que estoy diciendo. Este, no es el público objetivo. Sin embargo, si alguien no entiende del todo la palabra y realmente le interesa y le echa muchas ganas, y pone toda la atención, Dios le puede abrir los ojos del entendimiento para entender, para comprender. Y bueno, vimos el capítulo 1, que es el capítulo fundamental, es un capítulo muy importante. Es el que fundamenta, pone las bases para el estudio del libro Apocalipsis del resto de los capítulos. Entonces entender el capítulo 1 es sumamente importante. Así que si usted apenas está viendo este video, su primer video, yo le aconsejo que terminando este video se vaya y busque el primero que di hace una semana y media, o hace 10 días más o menos, donde hablo el capítulo 1, luego váyase al estudio número 2, donde hablé sobre la iglesia de Éfeso, luego váyase al siguiente, donde hablé sobre Esmirna, luego váyase al que sigue, donde hablé sobre Pérgamo. Esos estudios he dado todo el capítulo 1, luego di unos segundos sobre Éfeso, luego hablé sobre Esmirna y Pérgamo. Hemos dado 4 estudios, este sería el quinto y yo le aconsejo que se ponga al día, si este es su primer estudio en el que ingresa, haga lo posible y para que logre tener todo el contexto, todo el entendimiento claro de lo que estamos hablando. Y voy a esperar nomás un par de minutos para que mi esposa me dice que no espere a nadie que le dé luego, pero bueno, me gusta esperar. Sé que hay gente que luego lo va a ver, bueno, mucha gente lo ve. El primer video ya lo vieron más de 400 personas. Los otros no los he checado, la verdad. El primero ni siquiera lo chequé, me di cuenta de manera accidental que ya iban más de 400, pero eso fue hace una semana. Quizá ya van más personas, pero pero bueno, es mucho más la gente que lo ve después, ya grabado. Sin embargo, hay gente que, hola, hola, hay gente que le gusta verlo así en vivo porque, pues, como que sentimos que hay esa interacción. Aquí estoy viendo que está Damaris, que está Mari Carmen, que está Jorge, Anabel, Guillermo, hola Guillermo, la hermana Elizabeth Morales, Oscar, la pastora Mayela, está Lares Juan, está Reina, bueno, están otros ahí. Entonces, de repente los saludo y por lo menos siento que
que, que estamos aquí en comunicación. Sé que hay gente que no se ha metido y que siempre están ahí. Y siempre les doy un par de minutos para que... Entonces estamos hablando del libro Apocalipsis, que es una materia compleja. Yo tuve el privilegio de llevar estudios de Apocalipsis con personas muy capacitadas, muy letradas, muy entendidas en esto. Si mal no recuerdo, el primer estudio de Apocalipsis que yo llevé, lo llevé con el pastor Ricardo Salazar. Él es un hombre muy ilustrado, muy entendido, muy inteligente, muy buen maestro. Él me dio el primer estudio de Apocalipsis. Luego después llevé otro estudio de Apocalipsis mientras estudiaba el Instituto Bíblico en las Asambleas de Dios. Ese estudio, no recuerdo bien el nombre del maestro, pero hasta donde entiendo se apellidaba Gastelum. Voy a tratar de recordar, de pedir información de mi maestro de Apocalipsis en el Instituto Bíblico, para honrarlo, mencionándolo en ocasiones. Luego después en el seminario bíblico pues llevé 2 veces este estudio de Apocalipsis. Uno de los hombres que va a ilustrar a mi libro Apocalipsis fue el hermano Abel Sánchez. Él me dio también un curso sobre Apocalipsis. Y hubo también por ahí otro maestro que me ayudó mucho a entender el libro Apocalipsis. En la teología del libro Apocalipsis, el hermano Scott Ellington. Y pues he leído a varios autores, entre ellos Francisco La Cueva, sus diferentes tomos sobre escatología. Matthew Henry, desde luego, sus comentarios. Hay un libro que se llama Apocalipsis Día a Día, que habla del libro Apocalipsis. Y otros, hay uno más que se llama Armagedón. Y hay otros muchos. La Guerra Final, hay otro que se llama así. Y todos ellos. Y además de que yo soy un estudioso, mucho de mi ministerio es estudiar. Yo paso algunas horas del día leyendo, estudiando. Desde hace ya, tengo esta buena costumbre que debo de honrar al pastor Ramón Medina, que digo que es mi pastor, aunque tuve pastores antes que él, pero a quien yo honro como mi pastor, el que me fundamentó en el Evangelio, fue el pastor Ramón Medina, que ya está con el Señor, y que él fue quien me obligó, me obligó en primera instancia a leer toda la Biblia en un periodo de meses, cuando yo tenía alrededor de 16, 17 años. Luego también él me obligó a leer una decena de libros, y así me obligó. Y eso despertó en mí un hambre por leer, por la lectura, un amor por la lectura. Y entonces me gusta mucho leer. A veces no nos alcanza el dinero para estar comprando tanto libro, porque pues usualmente un libro lo lee uno en 2 tardes, 2 días, 3 días, si el libro es muy complejo o muy grande, sobre todo cuando es complejo, cuando son temas que uno no domina del todo y tiene que releer y repensar. Y lo que hago a veces es que me pongo a releer libros que hace muchos años que no leía. Gracias a eso ahorita existen los libros electrónicos, que son mucho más baratos y los baja uno al teléfono, pero que no se leen con la misma exquisitez que un libro material físico. Pero bueno, sí se ahorra uno bastante dinero. Así que, bueno, ahí está Juan Pablo ya también, está Marcos. Bueno, ahí están. Bueno, ya están. Y vamos a empezar. ¿Qué les parece? Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 18. Y vamos a hablar de la cuarta iglesia. Ya vimos Éfeso, ya vimos Esmirna, ya vimos Pérgamo. Y hoy vamos a hablar de la cuarta iglesia, que es la iglesia de
Tiatira. Ya les dije yo que cada una de estas iglesias sí existieron en su momento, sí existían esas problemáticas, pero no eran las 7 iglesias más importantes de Éfeso, perdón, del Asia Menor. Desde luego que Éfeso sí era una de las iglesias más importantes, si no es que la más importante. También estaba Corintio ahí. Pero Dios nos cogió a las 7 más importantes, o a las 7 que tenían más problemas. Corinto era una iglesia muy importante y tiene muchos problemas. Estaba la de Colosas también. Pero quizás escogió el Señor estas 7 iglesias porque lograban representar algunos periodos de la iglesia de Jesucristo, desde su nacimiento, digo yo, en la resurrección de Cristo, o en el Pentecostés, donde usted lo quiere ubicar, hasta pues el fin de todas las cosas. Entonces los estudiosos han establecido lo que han representado cada una de estas iglesias. La iglesia de Éfeso, les decía, es la iglesia apostólica, desde que el Señor establece la iglesia hasta más o menos el año 100. Recuerden que el libro de Apocalipsis se escribió más o menos el año 95 después de Cristo, en el encarcelamiento de Juan en la isla de Patmos. Él estuvo 2 años encarcelado en Patmos, del año 96 del 94 al 96. Entonces se piensa que en el medio de eso fue que tuvo la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces la iglesia de Éfeso representa sus primeros 100 años. Luego viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de los padres de la iglesia, o la iglesia de la segunda generación de apóstoles, desde el año 100 hasta el año 280 más menos. A ver, debo de tener aquí, sí, 280. Surgió la iglesia que se conoce, la iglesia de los padres, una iglesia que abarcó el tiempo de los padres de la iglesia. Y luego del año, la tercera, que es Esmirna, del año 200, que verán, aquí tengo, perdón, es hasta el año 316. La primera es del año del nacimiento de la iglesia al año 100, la segunda es, sí, pues es cuando se une la iglesia con el Estado, 316 con Constantino. Esa es la segunda iglesia, que es la de Mirna. La de Pérgamo, decíamos que es del 316 hasta el 590, cuando se separa la iglesia en dos, se divide en dos, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Muy bien. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Tiatira, pues va a abarcar a partir del año 590, que es la separación de la iglesia, la división de la iglesia, que surge de la iglesia ortodoxa en el año 590, y la iglesia católica. O sea, la iglesia católica, la iglesia se divide en iglesia ortodoxa y iglesia católica. 590 hasta más o menos el año 1500, cuando la revolución luterana. Entonces, esta iglesia de Tiatira representa a la iglesia desde el 590, la división de la iglesia ortodoxa y iglesia católica, hasta el año 1500, ese fue un periodo casi de 1000 años, de un declive realmente de la iglesia. Ya hablamos de eso en la lección anterior, que pues, tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, la corrupción, que Pérgamo significa unión desigual, cómo se había unido la iglesia con el Estado, pero termina en una división, iglesia ortodoxa y iglesia católica. Entonces, desde ese año 590 hasta 1500 pasan casi 1000 años, donde viene entonces la reforma de Lutero. Ese es el periodo que abarca la iglesia de Tiatira. La palabra Tiatira no es muy claro, pero Touteres, en el griego hay dos tes, una con la que se escribe teología. La palabra Touteres significa hija, más bien hijita, y solamente se usa para
una hija, es decir, no se usa para un hijo, no hay un género masculino en esta palabra, solamente es femenina, es decir, solamente se usa esta palabra, este vocablo en el griego para una hija mujer. No hay no hay un masculino y un femenino en esta palabra, solamente es femenino, es como que exclusiva para referirse a una hija. Entonces significa realmente hijita, una hija pequeña. Entonces la mayoría piensa de los estudiosos que la palabra Tiatira viene de la palabra hija, hijita. Entonces, bueno, pues es lo más fiable que se puede encontrar respecto a lo que significa la palabra Tiatira. Significa hija, hijita. Le voy a leer entonces el pasaje para que luego lo vayamos desarrollando. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Empieza el pasaje o el mensaje al ángel de la iglesia de Tiatira, haciendo referencia a algo que ya habíamos escuchado en el capítulo 1. Si vas por el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, se hace una descripción de Jesús o del Hijo del Hombre que está en medio de las iglesias o de los candeleros y que tienen su diestra las 7 estrellas, que son los 7 ángeles. Y dice aquí en el versículo 14, capítulo 1, versículo 14, su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces en el versículo 1 a la iglesia de Tiatira se le vuelve a dar este mismo mensaje: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y estábamos diciendo nosotros que esta visión, porque Juan también tendrá una visión de Jesús como el cordero inmolado. Había delante de mí, dice él, vi a un cordero como inmolado. Está hablando de Jesucristo hombre, pero aquí está hablando de la deidad de Jesucristo como Dios. Lo que él vio, la persona que él vio, ningún hombre, ningún ser pudiera tener estas características que estaba viendo él ahora. Y eso lo hacía diferente al resto de los seres creados, porque él no es un ser creado como Dios, él es Dios. Él se encarnó y habitó entre nosotros. Él es el Dios hecho carne. Pero lo que estaba viendo él en el capítulo 1 era el mensaje de que Jesús es Dios y que Él es aparte de nosotros, que Él es diferente a nosotros, que si bien es cierto se encarnó para identificarse con nosotros, no debemos de olvidar que Él es Dios. Y esto se lo recuerda a la iglesia de Tiatira. Y sigue diciendo otra vez:
yo conozco tus obras. Decíamos que se repiten en las 7 cartas, se repiten algunas cosas. Número 1, que el mensaje es enviado al ángel para que el ángel lo comunique a la iglesia. Y número 2, que cada una de las veces que se refiere, lo primero que dice es yo conozco tus obras. Es decir, Dios sabe lo que hace cada iglesia y está al pendiente de lo que hace para aprobar, para corregir, para desaprobar. Dios es un Dios también que puede desaprobar lo que estamos haciendo. Hay gente que piensa que puede estar en la iglesia y que Dios está alejado o complaciente con cualquier cosa que hagamos. No, Dios está al pendiente de la iglesia, corrigiendo a la iglesia y instruyendo a la iglesia y amonestando también a la iglesia y a las personas, a los líderes, a los pastores, a quienes forman parte de la iglesia, porque es su iglesia. Y el trabajo del Espíritu Santo es perfeccionar a la iglesia. Y entonces Él está al pendiente de la iglesia. Y lo tercero que hace es que siempre empieza alabando o identificando las cosas positivas de la iglesia. Y lo cuarto es que siempre termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto lo dice en todos los mensajes que quiere llevar a las iglesias. Él dice: yo conozco tus obras. Y ve qué cosa tan interesante. Dice: tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras últimas son más. No dice que sean mejores. Y eso es muy interesante señalar. No dice que sus obras últimas sean mejores. Dice que son más. Y ahora él habla de amor, habla de fe, habla de paciencia, habla de servicio, pero no les pone ningún tipo de adjetivos. Es decir, no dice tu gran fe, no dice tu gran paciencia o tu servicio excelente o tu buen servicio. Sencillamente le dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu servicio y tu paciencia, sin ofrecer ningún tipo de adjetivos. Es decir, si era gente que tenía esto, pero no se nos dice del todo claro qué tan bueno era lo que tenían, de qué calidad era lo que tenía. Y se le dice también que ahora estaba haciendo más. Dice que tus obras son más ahora que antes. Tú estás trabajando más fuerte, tú estás trabajando más duro, tú estás haciendo más cosas, pero no se habla de la calidad de estas cosas. Sin embargo, la iglesia estaba trabajando, era una iglesia que estaba esforzándose, era una iglesia que estaba funcionando, era una iglesia que estaba activa. Quien viera se daba cuenta, Dios mismo se daba cuenta: bueno, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu paciencia, tu servicio, y que estás trabajando más que nunca. Dios reconoce eso. Luego vamos a ver, conforme se va desarrollando todo el mensaje, que a pesar de que la iglesia estaba muy activa y en mucho movimiento, había cosas que se estaban distrayendo. Y es muy importante que lo entendamos en esta iglesia. Quizás sea el mensaje medular que yo quise dejar de esta iglesia: que entre tanto movimiento, entre tanta actividad, entre tantas cosas que estaban haciendo, estaban descuidando situaciones en el ir y venir, en el correr, en el buscar, en el trabajar. Estaban descuidando situaciones muy importantes. Abusados con eso, cuidado con eso. Porque hay situaciones medulares. Las cosas que ellos estaban descuidando no eran cosas pequeñas, eran cosas muy, muy, muy importantes. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiero hablarle un poquito acerca de esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se va conmigo a Hechos, por favor? Hechos capítulo 16, Hechos 16. Quiero hablarle de cómo se piensa. Se piensa que parece que este cordón 14:16. 14. ¿Dónde está? 16:14, perdón. 16:14.
Tengo la impresión de que el brazo se está bajando. Voy a mover un poquito aquí. Es que estoy con un brazo de esos que son para sostener teléfonos. Pero bueno. 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces esta mujer llamada Lidia, permítame, me tiene esto con un poco de pendiente. Ahí está. Bueno, esta mujer llamada Lidia que se encontró Pablo estaba en Filipos. Pablo estaba en Filipos cuando se encuentra con esta mujer llamada Lidia, y esta mujer era una mujer que adoraba a Dios. Es muy interesante esto porque cuando encontramos también el caso de que le predicó Pablo también, que Pedro fue enviado a predicarle en el libro de los Hechos, que también era un hombre que les dije, alcancé a reaccionar. Vamos a ver si, ténganme paciencia, que esta cosa, no sé qué está pasando, a ver ahí, discúlpenme. Ahí está este brazo de, bueno, Cornelio también era un hombre temeroso de Dios, y fue y le enviaron a predicar el evangelio. El caso de Lidia era una mujer que venía de aquí de Tiatira, era una mujer que adoraba a Dios. Sin embargo, dice que Dios le dio la gracia para estar atento a lo que estaba Pablo predicando, y le abrió los oídos el Señor a Lidia. Lidia escucha el mensaje y entonces es bautizada. Esa doctrina, desde luego, es bautizada, y se piensa que ella regresa a Lidia a predicar el evangelio. Sin embargo, ella antes de conocer a Cristo ya era una mujer adorada de Dios. Era el caso de Apolos. Apolos también estaba predicando el mensaje de la palabra de Dios, pero cuando se encuentra con Priscila y Aquila, le preguntan y se dan cuenta que él lo que predicaba era el mensaje de Juan, no era el evangelio de Jesús. Entonces era gente que ya temía a Dios, que estaba buscando a Dios, pero que no tenían claro todavía el evangelio. Es el caso de Lidia. Lidia no tenía claro el evangelio, no conocía el evangelio de Jesucristo. Es probable que ella adoraba a Dios desde la perspectiva de una predicación juanina quizás, pero como sea, ella es la primera que conoce, es lo que dicen algunos estudiosos, y es la que va y empieza a predicar en la iglesia de Tiatira. Lidia, ahí había también, y esto había que estarlo recordando en el futuro, una adoración a un dios llamado Tirinos, Tirin con M y N, Tirimnos. Y este Tirimnos era un dios solar, y esto quiero que lo recuerden. Se adoraba ahí en todas las ciudades del mundo, creo yo, pero en esta de Éfeso había deidades, ¿no? Artemisa, Diana, Zeus, ya hemos visto todo esto. Pero aquí se adoraba a alguien, a un dios griego llamado Tirinos. Y este era un dios solar, recuerda esto, el dios quizá más importante que se adoraba ahí era el dios Tirinos, que era un dios solar. Siga escuchando esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había un templo ahí en el que se adoraba a una diosa llamada Sambate. Y se cuenta que en ese lugar, en ese templo de Sambate, se encontraba una divina, una pitonisa, una mujer que tenía artes de adivinación. Entonces venían de diferentes regiones, y la misma gente de Tiatira iban a este templo de Sambate
a consultar a esta adivina, a esta medium o bruja, o llámelo como usted quiera, pero que tenía esta capacidad para adivinar, para discernir cosas ocultas, para hablar de lo porvenir. Entonces hay quienes quieren relacionar el que le dice, tengo contra ti que toleras a esa Jezabel, que recuerde que aquí está, dice, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Entonces, aunque no conocemos el nombre de esta mujer que se encontraba en este templo de San Bate, sí, la iglesia estaba identificada con Jezabel. Estaba identificada con Jezabel. Es decir, conocía el Antiguo Testamento, conocía la historia de Jezabel, que Jezabel fue una mujer, una hechicera, que practicaba. Escuche que Jezabel era hija de un sacerdote pagano, un sacerdote de los Baales. Eso debe de recordar usted. Cuando usted lee la historia de Jezabel, Jezabel era hija de un sacerdote, entonces venía ella de una práctica, de una escuela sacerdotal profana, idolátrica. Entonces, esta mujer sedujo al rey de Israel y se levantó en contra de los profetas y del culto a Dios, y empezó a derribar los altares y empezó a traer sacerdotes de su país y empezó a promover entre el pueblo de Israel el culto a Baal, y tuvo una confrontación con Elías, Acab y Jezabel su mujer con Elías, y hubo una confrontación entre los Baales, los sacerdotes de Baal y de Acera, contra Elías, el profeta de Dios. Y la historia de Jezabel era una historia bien conocida en la iglesia, de alguien que se levantó y empezó a traer sacerdotes de su país para, ahora sí que, de alguna manera, establecer una cultura pagana en el pueblo de Israel, el culto a Baal y a Acera, que eran dioses de la fertilidad, el dios masculino y el dios femenino, que eran los dioses de la fertilidad, y ese culto empezó a adoctrinarlo en el pueblo de Israel, al punto que el pueblo de Israel se alejó de Dios en ese tiempo, y gracias a esta confrontación que tuvo Elías contra Jezabel, el pueblo se volvió a Dios, donde Elías, con la ayuda del Señor, venció a los sacerdotes, a los profetas de Baal. Entonces ella era la líder, la profeta líder de estos sacerdotes y profetas de Baal. Entonces cuando se dice aquí, toleras a esa Jezabel, hay dos explicaciones. La primera, que había personas en la iglesia que adoraban a Dios, que buscaban a Dios y que eran cristianos, pero que acostumbraban a ir eventualmente a este templo de San Bate y consultar a esta profetisa o esta adivina, que no necesariamente tiene el nombre de Jezabel, pero que Dios la relaciona con el espíritu de Jezabel, que es un espíritu profético, idolátrico, que aparta, mentiroso, que aparta al pueblo de Dios de una adoración real. Que había quienes, como a veces hay cristianos, que por ignorancia o no sé por qué, consultan el horóscopo, por decirle algo, o que por la radio escuchan a alguien, en la tele ahorita sale mucho, salen espiritistas, medios, ellos se hacen llamar maestros, y todo eso es abominación a Dios. Los dos pecados que Dios más aborrece, los dos pecados que más aborrece Dios, uno es la idolatría y el otro es la hechicería. Para Dios básicamente es la misma cosa. Idolatría y hechicería son los dos pecados que Dios más aborrece. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos cristianos iban y consultaban a esta adivina que estaba en este templo, en esa iglesia. Y entonces lo veían como algo, como parte de su cultura.
lo veían como algo normal. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que realmente había en la iglesia una mujer que no necesariamente se llamaba Jezabel tampoco, pero que se decía profetiza, que profetizaba, que escuchen. Por eso surgió, y yo te voy a hablar un poquito de eso, el culto a María. Le platico un poquito, me voy a desviar un poquito. En Éfeso, Juan, que escribió esta carta, este libro de Apocalipsis, que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Acuérdense que Juan tomó como madre adoptiva y María tomó como hijo adoptivo a Juan y Juan a María como su madre. Desde el día en que Jesús dijo, madre ahí tu hijo, hijo y ahí tu madre. Entonces hubo una unión de adopción entre María y Juan. Juan, antes de fue llevado a Patmos, Juan era el pastor de Éfeso. Y de hecho, luego en el año 96 cuando regresa, Juan regresa a Éfeso, donde él era el pastor. En Éfeso, Pablo había tenido una confrontación tremenda. De hecho, Pablo estuvo 3 veces en Éfeso. Y en esa ciudad fue la ciudad que más tiempo estuvo, en Éfeso. Uno de sus viajes estuvo más de 2 años. Y él tuvo una confrontación por la adoración que se tenía a Diana, la reina de los cielos. Escuche bien, escuche esto. A Diana se le conocía como la reina de los cielos. Bueno, Pablo tiene una confrontación, se levantan los artífices, porque yo les decía que el centro religioso en el Asia era Éfeso, el centro político Pérgamo, el centro cultural, decíamos que era, Tiatira, centro religioso, y Pérgamo, último Pérgamo era el centro cultural. En Éfeso había ¿cómo se llama? Se le conoce ahorita, turismo religioso muy fuerte. Gente de todo el mundo venía a adorar en un templo majestuoso a Diana, un templo impresionante. Cuando empieza a decaer el culto a Diana, porque Pablo empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo y se empiezan a separar de esa adoración y unirse al cristianismo, se levantan, porque estaban perdiendo dinero, los artífices, los escultores, los que hacían imágenes y se las vendían. Se levantan contra Pablo, lo sacan, lo apedrean, lo dejan como muerto. Pablo regresa y sigue predicando. Como sea, baja la adoración a Diana, que se le conocía como la madre de los cielos. Bueno, Juan se va como pastor ahí. Dicen los historiadores que María iba con Juan. Entonces María vivió ahí todo el tiempo que Juan estuvo pastoreando Éfeso, hasta que María murió. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los idólatras, los sacerdotes idólatras? Cuando entendieron, escucharon que el cristianismo se basaba en Jesús y que quien vivía con Juan era María, su madre. Entonces hicieron algo inteligente, astuto de parte del diablo. Ellos empezaron a vincular a María, madre de Jesús, con Diana, la reina del cielo. Y poco a poco empezaron a cambiar la adoración de Diana a María, madre de Jesús. Si usted quiere saber un poquito más de esto, puede leer un libro que se llama La reina de los cielos, escrito por Peter Warner. Él documenta esto muy bien. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Usted se va dando cuenta mientras seguimos platicando de por qué hago esta mención. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que saber que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, se piensa que, bueno, porque hice este comentario de María que entonces ocupa el lugar de manera maquiavélica
de Diana, hacen este cambio, este trueque. En este caso, porque dijimos que una de la interpretación de Jezabel era que fueran a este templo de San Batel a buscar a los cristianos a esta profetisa. O la otra, que realmente hubiera dentro de la iglesia una mujer que se le identifica como Jezabel. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente que se convirtió aquí en Tiatira estaba acostumbrada a ir a este templo y consultar a esta profetisa. Era parte de su cultura. Cuando se convierten a Cristo, entonces están en la iglesia, se supone que ya no deben de ir a consultar a esa profetisa, pero por ahí una mujer de esa misma cultura se le prende el foco, desde luego por una voz diabólica, y dice, bueno, pues si ya no pueden ir a consultar a la profetisa porque está en el templo pagano de San Batel, pues entonces yo me voy a levantar aquí como profetisa para que me consulten a mí. Y entonces algunos cristianos pues dijeron, bueno, ya no podemos ir a consultar a esta mujer pagana, pero ahora tenemos aquí a alguien que hace las veces de esa profetisa de San Batel. Fíjense que astuto es el diablo. Entonces, esta mujer empieza a dos cosas: enseñe y seduzca. Es más o menos la doctrina de Balaam. Enseñe y luego que seduzca a mis siervos, número uno, a fornicar. Y fornicar tiene más bien que ver con adulterar la fe sana. Y el Señor más de una vez habla de adulterio, fornicación, como abandonarlo a Él para adorar a otros dioses, que más es la interpretación que tenemos que tener aquí. Más que fornicar de un asunto sexual, era un asunto de corazón. Por eso dice la Biblia que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Está hablando de abandonar la adoración verdadera de Dios, ¿no? Es lo que dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. Así dice en el capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato es anontoi, que significa sin cerebro, sin sesos. ¿Quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? Un hechizo de palabras. Entonces viene primero un adoctrinamiento. ¿Quién nos enseña? Dice que los enseñe y los seduzca. Primero los enseña en una palabra de seducción, de embrujo, y luego los seduce a dos cosas: fornicar, que tiene que ver con venir y adorar a Dios el domingo, que era el día del Señor, que era cuando adoraban también, y luego mañana ir y consultar a otros dioses o adorar a otros dioses o depender de alguien más. Eso es fornicar. En este sentido no era tanto como un acto sexual. Y lo segundo, y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí, por eso le decía que recordaron el hecho de María, cómo se hizo ese cambio, ese trueque de la adoración de Diana a María como reina de los cielos. Escuchen, le voy a leer 1 Corintios, si quiere ir conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Yo pienso que esto es lo fundamental. Ahora, recuerde bien que la iglesia de Tiatira representa a la iglesia desde la división de la iglesia, que se divide en iglesia ortodoxa e iglesia católica en el 590, recuérdalo bien, hasta el año casi 1500, cuando se da el movimiento de Lutero, la reforma luterana. ¿Sí lo recuerda? Y estos 900 años fueron años de oscuridad en la iglesia, de la venta de indulgencias y de una idolatría profunda y perversa dentro de la iglesia. Y ese es el periodo que abarca. Por eso logramos discernir estas cosas, entender el periodo que está representando. Y mucho tiene que ver con idolatría. Ahora, en el capítulo 10, versículo... ¿de qué es? ¿Qué les dije? 1 Corintios, versículo 19. Dice Pablo hablando acerca de los ídolos, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Qué era lo que hacía esta mujer? Los engañaba, los seducía para que sacrificaran a los ídolos, llevaban adoración a los ídolos, presentes a los ídolos, ofrendas a los ídolos.
Le dice, ¿qué pues? Dice Pablo, que los ídolos son algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Cuando, es lo que está diciendo Pablo, cuando tú sacrificas o das una ofrenda o una adoración cualesquiera a un ídolo, a quien estás adorando es a un demonio. Bueno, aquí lo dice Pablo en 1 Corintios 10, capítulo 19 y 20. Y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que ustedes, dice Pablo, participen con los demonios a través de su adoración. Sigue diciendo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celos al Señor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el domingo, en aquel tiempo, cada domingo se celebraba la cena del Señor en las iglesias. Siempre cada domingo. Que el domingo ellos participaban de la cena del Señor, de la copa del Señor. Y luego en la tarde se iban a los templos paganos a querer ofrendar o ofrecer alguna ofrenda a sus ídolos. Y dice él, si tú haces eso, estás adorando a un demonio. No es solamente un ídolo, un mono, una figura, es un demonio y te vuelves partícipe de él. Miren qué cosa tan importante. Vaya conmigo, por favor. Bueno, eso está fuerte. Al capítulo Jeremías, capítulo 5. Vamos a ir vaya hasta Jeremías. Jeremías capítulo 5. 5. Es Jeremías. Jeremías. A ver, quiero ver si es este. Aquí está. Capítulo 5, verso 29. Fíjese lo que dice aquí. No castigaré esto, capítulo 5, verso 29 de Jeremías. No castigaré esto, dice Jehová. Y de tal gente, ¿no se vengará mi alma? Son dos interrogantes. La primera es, ¿no castigaré esto? Dice Jehová. Y de tal gente, ¿no se vengará mi alma? Es la segunda pregunta, que realmente es la misma pregunta, pero para hacer más énfasis se repite la pregunta. Es un hebraísmo, es una manera en que los hebreos hablaban. Cosa espantosa, cosa que espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Fíjense lo que dice. Sus profetas están profetizando mentira y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El problema es que toleras a esa Jezabel que está profetizando mentiras y te está llevando a adorar a ídolos y está seduciendo a la iglesia. Y tú lo estás permitiendo. Y acá en Jeremías está diciendo al pueblo, ¿ustedes creen que voy a tolerar eso? Yo no lo voy a tolerar. Ustedes lo toleran, yo no lo voy a tolerar. Referente a profetizar equivocadamente, gente que te enseña equivocadamente. Entonces, vea lo que dice el capítulo 7, por favor, vaya de Jeremías, capítulo 7 de Jeremías, verso 18. Vea qué cosa tan terrible. Cuando ya la equivocación se vuelve un asunto generacional. Hay gente que dice, bueno, pues es que así me enseñaron mis padres. Bueno, pues así te enseñaron tus padres. Pero es un error. Ve lo que dice aquí. Dice, los hijos recogen la leña. ¿Qué hacen los hijos? Los hijos van y recogen la leña. Los padres encienden el fuego. O sea, los papás, el padre de familia. O sea, los hijos traen la leña. El papá pone el fuego en el horno. Y las mujeres amasan la masa. O sea, es un trabajo familiar. Se involucran los hijos, se involucra el papá y se involucra la mamá. El hijo trae la leña, el papá mete la leña en el horno y prende el fuego, mientras la mamá hornea el pan. Ahí está toda la familia involucrada. Y sigue diciendo, para hacer tortas a la reina del cielo. ¿A quién le hacían tortas? ¿Escuchó usted bien? A la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, tortas a la diosa del cielo
y a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. ¿Por qué? Porque el Hijo, ¿verdad?, enseñado por el Padre y por la Madre, adoraban a la Reina del Cielo. Es lo que por eso les dije yo que era importante que recordaran esta transición que se hizo en Éfeso. Vean lo que dice usted, vean lo que dice el capítulo 44. Yo sé que habrá quien diga que lo que estoy enseñando es fuerte y que, bueno, nosotros no fuimos llamados los pastores a enseñar lo que la gente quiere escuchar, lo que le gusta, porque a nosotros el Señor va a reclamar de la sangre de esas personas. Hay que explicar la palabra, enseñar la palabra. No siempre enseño yo esto, a lo mejor lo hago, pero aquí hay que enseñarlo porque ahí está. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Eso es el beneficio, lo bueno cuando uno estudia la Biblia versículo por versículo, cuando nos ponemos a estudiar capítulo por capítulo, porque estamos obligados, creo yo, el Espíritu nos obliga a decir lo que dice, sin brincándolo. Contrario, cuando predicamos sermones temáticos, donde uno escoge los textos que va a decir en su conferencia, ¿verdad? Es un sermón temático, una enseñanza temática, y no es positiva temática, pues yo escojo aquellos textos que yo quiero de toda la Biblia explicar, y no me meto con aquellos que me puedan conflictuar. Pero cuando uno se compromete con un estudio exegético de toda la Biblia, uno tiene que ir versículo a versículo y uno está comprometido a enseñar lo que ahí dice, y no brincármelo, porque no es una enseñanza temática. Yo creo que Dios va a regresar a eso, a la iglesia, a que enseñemos de manera expositiva la palabra. Vaya conmigo 44:16. Dice, espérenme, fíjese lo que dice. Déjeme ver desde qué versículo. Versículo 13, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 44 de Jeremías. Dice, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia, que es lo que está viendo ahorita. Pestilencia es una pandemia o epidemia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán, sino algunos fugitivos. Solamente un remanente va a volver, dijo el Señor. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres, fíjense lo que dice aquí. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, o sea, los hombres que sabían que sus mujeres habían sacrificado y ofrecido ofrenda a los ídolos, y toda la multitud respondieron a Jeremías diciendo, vean lo que le dijeron a Jeremías, porque él le reclamó lo que leímos anteriormente, su idolatría. Le dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Fíjese. Dice el Señor, no vamos a oírla, no te vamos a hacer caso, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. ¿A quién? A ver, repita conmigo ahí. ¿A quién le quieren ofrecer incienso? A la Reina del Cielo. Dios le está diciendo, ninguno va a regresar vivo. A ninguno lo voy a regresar. Les voy a mandar pestes. Les voy a mandar maldición porque se han ido tras los ídolos. Y entonces dicen, no vamos a hacer caso. Vamos a seguir. Y vamos a ofrecer sacrificio, dice aquí, a la Reina del Cielo, derramándole libaciones. Libaciones son ofrendas líquidas. Es como usted le lleva una ofrenda de vino, de aceite y lo derrama en el altar. Una libación no es una ofrenda, pero es líquida. Como hemos hecho nosotros. ¿Y quién? Y nuestros padres. Es que ellos hacían eso porque era una
una herencia familiar, fue lo que sus padres les enseñaron. A nosotros nos enseñaron a adorar a la Reina del Cielo y vamos a seguirlo haciendo, así Dios se enoje, porque es lo que nos enseñaron nuestros padres. Fíjese, a ver, dígame si esto ha cambiado. Estamos en lo mismo, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en la plaza de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo, fíjense lo que están diciéndole a Dios, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros, dicen acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Vean lo que dijeron las mujeres. O sea, arréglate con los maridos. Nosotros lo hicimos porque dice que los hombres se dieron cuenta que las mujeres ofrecían y Dios entonces ellos dicen a la mujer, nuestros maridos se daban cuenta. Dese cuenta usted quién adora a la Reina del Cielo. El 90% son mujeres, pero con el consentimiento de los maridos. Esto estaban diciendo aquí. Los maridos están contentos con que nosotros, ellos dicen que nos va bien adorando a la Reina del Cielo. Estaban contendiendo con Dios. Y habló Jeremías, sigue diciendo, a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que había respondido esto. O sea, dijo Dios, bueno, eso dicen ustedes, bueno, diciendo, no se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, ustedes y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador, como hasta hoy. Porque ofreciste incienso y pecaste contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre ustedes este mal, como hasta hoy. Entonces, el pueblo estaba hechizado. Estaba bajo un hechizo, porque ellos decían, nosotros hemos ofrecido a la Reina del Cielo incienso y todo, y nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Y le dice Dios, ¿pero de qué están hablando? Y cuando Jeremías le da este mensaje, están esclavos, están en Egipto, habían huido, habían sido deportados y soñaban con regresar a Jerusalén, a regresar a seguir ofreciéndole incienso y ofrenda a la Reina del Cielo. Y Dios le dice, les va a venir más mal y no van a regresar, añoran regresar a Jerusalén, no van a regresar más que un puñado de ustedes. Y entonces dice, porque los hombres se daban cuenta y apoyaban a sus mujeres en sus ofrendas a la Reina del Cielo. Y entonces, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios le dijo a Eva, tu deseo será sobre tu marido. ¿Y cuál era el deseo de la mujer? Gobierno, señorío. Cuando un pueblo se vuelve a la adoración de una mujer, realmente el México a quien más se le adora es a la Reina del Cielo. Entonces hay un matriarcado en ese sentido. Entonces el deseo de la mujer de tener gobierno y autoridad, señorío, se ve reflejado ahí. Por eso las mujeres decían, eran las mujeres las que hacían esta adoración, pero los maridos lo permitían. Entonces las mujeres se defienden y dicen a Dios, pues nuestros maridos sabían que lo adorábamos y ellos no dijeron nada, ellos están de acuerdo y nos está yendo muy bien. Pero estaban bajo un hechizo porque de bien no le estaba yendo nada. Cada día iban de mal en peor. Pero la persona que está bajo un hechizo no puede ver. Sus ojos están cerrados. Viendo no ve y oyendo no oye. Bueno, voy a cerrar este punto ya. No voy a andar más en él. Lo tenía que hablar porque aquí está. Y yo no voy a dejar de decir lo que aquí está. Eso es lo que está enseñando el espíritu de la iglesia de Tiatira. Y voy a terminar en 5 minutos. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Acuérdense lo que dice arriba, dice, yo conozco tus obras, dice en el versículo 1, conozco tus obras, tu amor, tu fe,
Bueno, pero acá dice, pero yo estoy viendo tus obras, las conozco y yo voy a recompensarte según tus obras. Hay gente que defiende la gracia, una gracia equivocada que no la entienden y luego todavía se preguntan, no la entiendes, no entiendes la gracia. La gracia es facultativa. Cuando Jesús le dice a la mujer que había pecado en el hecho, que le encontró en el hecho de adulterio, que Jesús le dice, vete y no peques más. ¿No? Cuando le dice vete, está aplicando gracia, no había juicio ni condena sobre ella, eso es gracia, pero luego le dice no peques más, no le dice ve y sigue haciendo lo mismo. Ahora, ¿cómo le hace una persona que peca para no pecar más? Bueno, la gracia no solamente es una palabra, sino es una palabra que te faculta. La mujer con esa gracia le dio poder, la facultó para no regresar más a una vida de adulterio. No significó que nunca iba a cometer un pecado, significaba que ese deseo, ese espíritu que la llevaba a vivir una vida de adulterio y fornicación fue echado de ella y que ahora estaba facultada para vivir en libertad. Entonces Jesús, vete y no peques más. Ahí está la gracia. Vete y no peques más. Una gracia que libera, pero que faculta para vivir de otra manera. Eso es gracia. Familia, entiendan el concepto de gracia. Entonces, dice, te voy a herir y voy a herir también a tus hijos. Ahora, los hijos no eran los hijos, ¿cómo se llaman? Los hijos físicos. Porque acuérdense que la Biblia dice, el alma que pecara, él se morirá. Ya los hijos no pagarán por el pecado de los padres por el pecado de los hijos. Eso dice el libro de Jeremías. Está hablando de los hijos espirituales, como cuando Pablo le habla a Timoteo como su hijo. Y entonces está hablando de aquellos que ya estaban reproduciendo su doctrina, no solamente los que estaban oyendo, sino los que ya estaban también volviéndose maestros de su doctrina. En ese sentido eran sus hijos espirituales, sus hijos de doctrina. A ellos también los voy a llamar a cuentas. No voy a ahondar en eso, ya no me queda tiempo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Una cosa que nosotros a veces, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, capítulo 2 de 1 Corintios, verso 10, dice, verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió. Lo que necesitamos conocer nosotros, dice aquí versículo 10, es lo profundo de Dios, que el Espíritu Santo nos capacita para conocer las cosas que Él nos concedió, las cosas profundas de Dios. Nosotros no fuimos llamados a conocer las profundidades de Satanás. A mí no me interesa conocer las profundidades de Satanás, a mí me interesa conocer lo profundo de Dios. Yo no tengo ni parte ni suerte con el diablo, ni me interesa saber nada acerca de él. Yo necesito conocer a Dios. Y cuando yo conozco plenamente a Dios, inmediatamente yo conozco al enemigo y lo identifico. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si viene el enemigo, dice, les habla, se alejan de él. Pero es que yo no conozco la voz del enemigo, la que conozco es la voz de Dios. Y cuando yo escucho una voz que no es de Dios, yo entonces cierro mis oídos, yo no escucho, porque identifico la voz de Dios. No fuimos llamados a conocer las profundidades del enemigo. Nosotros es cuestión que se convierte en una bruja, una cosa así, le rendimos un culto y escriben libros y nos dan conferencias y nos piensan enseñar todo acerca de las profundidades del enemigo. Por favor, nosotros necesitamos conocer las profundidades de Dios y la palabra. Hay gente que son tan buenas para hablar de brujería, de hechicería y de qué no hagas y qué sí hagas. Y les pregunta acerca de la Biblia y son totalmente ignorantes. No quieren responsabilizarse de su llamado esencial, que es conozcan lo profundo de Dios. Eso dice Pablo. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer lo que Dios nos concedió. 1 Corintios capítulo 2 verso 10 al 13. Léalo con detenimiento y voy a seguir. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O
sea, no nomás es soy salvo, hay que retener lo que tienes. Tú tienes una parte en esto, retener lo que tienes. No es tuyo, te fue dado, es gracia, sí, pero reténla. Y debemos de conservar nuestra salvación con temor y temblor. El que venciere y guardare mis obras, bueno, aquí está, mire, versículo 19, yo conozco tus obras, le dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu paciencia, tu servicio, y que tus obras son más que las primeras. Pero aquí no se trata de tus obras, se trata de mis obras. El que venciere y guardare que mis obras, esto le dije yo al principio, que se lo guarda en la mente. Que aunque se dice, tus obras son muchas y qué bárbaro, cómo estás trabajando, pero no se trata de tus obras. Hay veces que estamos haciendo tantas cosas en las iglesias, tantas ideas, tanto ingenio, tanta creatividad, y no nos damos cuenta a veces que no es la obra de Dios, que son obras y obras y trabajo y trabajo y trabajo, y no es la obra de Dios. Por favor, escucha, detente, ora, busca la voz de Dios y que te diga que es, a lo mejor con menos, ¿verdad?, que hagas, logras más. Ahora esto no es asunto de resultado, es asunto de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Aquí está, dice, el que venciere y guardare mis obras. Entonces 3 veces menciona la palabra. Primero para decir, conozco tus obras, que tus obras cada vez son más. Luego acá dice en el versículo 22, a cada uno le voy a dar entonces, a cada uno, ya no es colectivo, porque en la multitud no se pierde. A cada uno le voy a dar según sus obras, porque luego es, mira lo que estamos logrando, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tú en tu intimidad? Y número 3, dice aquí, al que venciere y guardare mis obras, no sus propias obras, ni las obras de alguien más, mis obras. Yo le daré autoridad sobre la nación, y esto habla de la venida de Cristo y su establecimiento del reino milenial. No voy a ahondar en eso, más adelante se habla sobre eso. Y la regirá con vara de hierro, está hablando lo mismo del gobierno de Jesucristo y su iglesia en el reino milenial, y serán quebradas como vaso de alfarero, está hablando lo mismo, como yo también lo he recibido de mi Padre. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos del milenio. Y por último, yo le daré la estrella de la mañana. ¿Se acuerdan que yo les dije que ahí se adoraba al dios Tirinos, que era un dios solar? ¿Ok? Había dioses lunares y había dioses solares. Tirinos era un dios lunar, que se caracterizaba por un jinete que cabalgaba, pero un dios solar. ¿Cuál es la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es el sol. La estrella de la mañana es la que sale por la mañana. A ti te aparecerá, te resplandecerá el sol de justicia. Voy a leer solamente 2 pasajes y con esto vamos a terminar. Isaías 60, para hablar del sol de la mañana. El sol de la mañana es el lucero de la mañana es el sol. Claro que está refiriendo a Cristo, pero el lucero de la mañana, o la estrella de la mañana, perdóname, la estrella de la mañana es el sol. Isaías 60, verso 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Él está usando la figura del sol. Cubrirán tinieblas la tierra, está hablando de una noche, de oscuridad. Dice, mas sobre ti, ¿qué dice? Amanecerá Jehová. La estrella de la mañana, Dios mismo, el sol. No, está usando esa figura. No es que el sol sea Dios, no. Él está usando esa figura, que el sol resplandece en medio de la oscuridad, y cuando la estrella de la mañana sale, todo tiene claridad, tiene luz. Usa esa figura. Y le voy a leer Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, y con esto termino. Como se dieron cuenta, Tiatira es una iglesia que acuérdense que abarcó 900 años, por eso siento que está más largo. Bueno, de hecho es a la que más se le habla, por eso esta lección está siendo un poquito más larga, pero también acuérdense que abarca 900 años, desde el 590 hasta 1500, de la división de la iglesia en iglesia ortodoxa y católica, esas dos, 590 hasta la reforma de Lutero en 1500 más o menos, son 900 años, abarca demasiado. Entonces les leo Juan capítulo 1, verso 9, y con esto voy a terminar, y espero que me haya dado a entender. Espero que me haya dado a entender. No es fácil cuando tienes el tiempo así, y que, bueno,
Estoy haciendo lo posible por aquella luz verdadera, verso 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Cuál es la luz que alumbra a todo hombre? El sol. Es una figura, pues. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a nosotros. ¿Quién es? Cristo. Entonces, la estrella de la mañana es Cristo. Entonces, aquí dice, entonces, dice aquí, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, escuche bien, ¿a quién adoraban ellos? Adoraban a Tirinos, un dios solar. Y dice, no, ustedes no van a adorar a Dios Tirinos, un dios solar. Yo a ustedes les voy a dar la estrella de la mañana, que es Cristo, el verdadero Dios. Que es Jesús, ese les va a ser dado a ustedes, le va a ser entregado a ustedes. Esa es la promesa que Dios, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ojalá que lo haya podido explicar. Y bueno, si tiene algunas dudas o comentarios, háganmela saber, no aquí, sino en mi Messenger, en inbox, y con gusto, si puedo, y si se da una respuesta, le contesto. Les amo, iglesia. Y bueno, en mayo, el primer domingo de mayo, empezamos nuestra reunión aquí en Culiacán, en Mega Vida La Conquista. Dios les bendiga, familia, Dios les guarde, cuídense mucho, les amo.